Vamos a todos, aquí el Huesoman. Aquí con el último video del mes de Star Wars y con un video que honestamente no tenía pensado en un principio, pero después de haber visto The Mandalorian y Grogu, por cierto, les dejo mi reseña en la descripción para que la vayan a ver, supe que tenía aquí el material perfecto para un último video. Y es que cuando The Mandalorian llegó a Disney Plus en 2019, se sintió como una bocanada de aire fresco, un nuevo héroe alejado de los Skywalkers que vino a conquistar al fandom, incluso haciendo que gente que no le interesaba Star Wars se asomara a la franquicia. Entre un enigmático y carismático protagonista y su pequeño compañero alienígena, Lucasfilm había creado una nueva gallina de los huevos de oro. ¿Y entonces qué pasó? Pues que sobreexplotaron la marca, crearon una demanda que en algunos casos ni siquiera existía y al final su proyecto insignia se terminó de manera prematura y su continuación fue solamente para no dejar ir a los espectadores, a pesar de que narrativamente hablando ya tenía poco, si no es que nada que aportar. Pero la cosa es que en realidad mucho de lo que hemos visto, incluyendo la reciente película, no es que estén del todo mal. Más bien es que está todo desordenado. Y como buen guionista que soy, no pude evitar tratar de imaginar una nueva versión del show en donde todo tuviera un poco más de sentido y coherencia narrativa. Así que vamos a indagar en la historia de The Mandalorian y ver cómo hubiese funcionado mejor. Pero antes de empezar, tengo que recordarles suscribirse si es que aún no lo han hecho y sobre todo dar su like y comentar, porque esto es lo que el canal se posicione de mejor manera. Así que ya lo saben. No se hable más. Y ahora empecemos porque el camino así es. La historia del Mandaloriano funcionaba, entre muchas cosas, por su formato de serie episódica, recordando a gran parte de los shows de los 80s y 90s, por lo que narrativamente la serie no necesitaba de mucho para funcionar. Solo ver a nuestros dos protagonistas aventurarse en una nueva misión cada capítulo y su desarrollo de personaje podía avanzar progresivamente. Aparte de que la producción se encontraba en un punto excelente en donde la tecnología era tan avanzada que ya podían hacer temporadas de manera anual, como en los viejos tiempos. Shalalalala. Y de hecho ese fue el caso. De 2019 a 2021 tuvimos 3 temporadas. Bueno, técnicamente 2, pero la verdad, la serie de Boba Fett es de Mandalorian 2.5. Es como Capitán América Civil War, que más que ser la tercera del Capitán, también era un Avengers 2.5. Y es que siento que si se hubieran dedicado a darle un buen enfoque a esta historia, no hubiera sido necesario hacer más producciones, porque viendo los resultados, la gran mayoría de series que se hicieron, pues o fueron desastrosas, como el caso de The Acolyte, o simplemente pues pasaron sin pena ni gloria como Skeleton Crew. Así que lo mejor que hubieran podido hacer hubiera sido darle prioridad a la historia de Mando y Grogu y ya después hacer otras historias. O igual y si hacer alguna que otra también de vez en cuando para también ofrecer variedad, pero que fueran solo producciones muy aparte y cada tanto, pero no que quisieran hacer todo esto de no cocinar 5 platillos diferentes al mismo tiempo, pues. Pero como digo, tal y como están las 3 temporadas y la película del Mandaloriano, tienen las historias correctas para haber sido todo el arco principal de este dúo protagónico. Pero la cosa es que las ideas están desordenadas. Y lo que claramente debió haber sido el final, y creo que todos sabemos de qué momento estoy hablando, pues simplemente llegó demasiado pronto. Así que analicemos de forma rápida y hagamos un resumen de cada temporada. Temporada 1. Se centra en la unión de ambos personajes, un cazarrecompensa solitario y un pequeño que es sensible a la fuerza, mientras el Imperio, liderado por Moff Gideon, está detrás del pequeño y Mando es enviado a protegerlo, al mismo tiempo que, pues, se le encomienda que busque a los Jedi para que instruyan al pequeño, ya que estos son el clan, como así lo llaman, al que pertenece el chiquilín. Temporada 2. Mando busca a un Jedi para que Grogu, y aquí nos enteramos de su nombre, esté a salvo y en compañía de los suyos, mientras la amenaza imperial se hace más inminente y al final Moff Gideon es derrotado y Grogu es puesto con los Jedi, más en concreto con Luke Skywalker, y Mando y Grogu se separan. Temporada 3.
Mando y Grogu vuelven a estar juntos tras una anticlimática reunión en otra serie y ahora ayudan a Bo-Katan a restablecer la sociedad mandaloriana en su mundo natal y vencer a Moff Gideon de una vez por todas. Te lo juro, Jordi, que esta sí fue la definitiva. Película o temporada 4, como lo quieran ver. Mando y Grogu hacen misiones para la Nueva República, buscan más líderes de guerra imperiales y tienen un altercado con los Hutt en donde terminan entablando una buena amistad con Rota el Hutt. Pues bien, ahí está la historia a grandes rasgos. Pero ahora pongamos algo de orden. De una vez aclaro que esto seguramente va a sonar como una enorme fanfic, y en esencia, pues sí, puede que lo sea, pero dejen que les cuente mi versión de cómo acomodar la serie y al final darle unas cuantas observaciones de por qué decidí estructurarlo todo de esta manera. La verdad es que creo que la temporada 1, tal y como está, sí está bien, bastante bien estructurada. Plantea bien los puntos bases de la trama e introduce bien a los personajes clave. Si acaso hubiera desarrollado que al final de la temporada Mando hubiera tenido su primer cercanía con la Nueva República, en vez de irse ya directo a buscar a los Jedi, para que así hubiera una especie de alianza mutua. Él los ayudaba con el tema de los imperiales como Gideon, y la República le podía ayudar con la información sobre los Jedi, porque pues bueno, ya todos vimos la trilogía original, ¿no? Sabemos que la Nueva República, pues alguno que otro Jedi sí conoce de los que están supervivientes. Es aquí en donde ya empiezan los cambios. Y de entrada yo creo que lo que hubiese hecho es haber puesto la trama de la película para esta segunda temporada, con el añadido de Boba Fett, ya que todo lo de seguir buscando imperiales renegados sirve para conectar a posteriori con la trama de Thrawn y el posible nuevo alzamiento del imperio. Y como digo, en recompensa a Mando por ayudarle a arrastrar a estos imperiales, estos le ayudarían con su misión de buscar a los Jedi. Y el tema de Rota me parece clave y bien planteado. Primero, lo de que los gemelos lo busquen para quitárselo de encima y así tener los derechos para poder quedarse con el clan Hot. Y eso añadamos que Mando fuese uno de estos cazarrecompensas elegidos para la misión de traer de vuelta a Rota. Y con esto ya tienes carta blanca para traer a muchos personajes canónicos, como lo fue justamente Embo en la película. Y es en ese escenario en donde reaparecería Boba Fett, todavía siendo un cazarrecompensas, porque el cambio que le dieron de su personalidad, la neta, pues no termina de cuajar. O sea, ya que la imagen que todos teníamos del personaje era la de un cabrón que liquidaba a cualquier persona en un segundo y sin titubear. Así, y de plano eliminar su serie. Salvo por un detalle que ya comentaré más adelante. Y que sea en esta búsqueda por Rota que varios personajes se encuentran. Algunos se enfrentan entre otros y otros hacen alianza. Y sobre todo, la alianza que surge entre Mando y Boba, esa fue una que sí me gustó bastante y también dejaría intacto todo el arco y personalidad de Rota, porque algo que no mencioné en mi reseña de la película es que Rota fue de lejos mi personaje favorito, de verdad. Amé a este gusano gigante. Y es que todo este desarrollo de que Rota quería tener su propio nombre y desprenderse de la horrenda imagen de su padre Jabba el Hutt es buenísimo, la verdad me pareció brutal. Y aquí la razón clave por la cual poner todo esto en este punto de la trama. Es que ya con las aventuras vividas, obvio Mando y Grogu han establecido pues una fuerte conexión, pero en el fondo Mando sabe que tarde o temprano deberá separarse de él. Que primero yo hubiera pues, propuesto, porque hubiera sido interesante ver, una rivalidad entre Mando y Boba a raíz de Grogu, ya que pues Boba tenía cierto rencor a los Jedi por la muerte de su padre. Y así de paso Mando tendría un poco más de contexto sobre los Jedi, porque la armera solo le dijo de las leyendas de Mandalore el Grande y los Jedi, pero nada de lo que le dijo fue una experiencia que ella hubiese vivido, mientras que Boba le hubiese podido contar de primera mano su experiencia con los sensibles a la fuerza. Y es que Boba ya había conocido a muchos sensibles a la fuerza, no solo Jedi, incluyendo a Sash Ventress y a Cal Kestis. Y así podríamos ver a Mando teniendo dudas sobre si seguir o no con la misión de llevar a Grogu con los Jedi. Luego, más adelante, cuando Mando y Boba se cruzaran con Rota el Hutt, les compartiría sus opiniones sobre su padre y seguir su legado, porque a pesar de que Jabba fue un criminal despiadado, tuvo su lado sensible con Rota. Y esto lo vimos justamente en la peli de The Clone Wars. Y teniendo ya la retrospectiva de Rota, tanto Mando como Boba tendrían una especie de epifanía. Y es que tan solo piensen en este dilema.
Boba Fett ya sabía que no era un hijo biológico de Jango, él sabía que era un clon, pero con esto de que Jango pidió que fuera un clon inalterado para criarlo como un hijo, él siempre pensó que era independiente de todos los demás del ejército clon. Pero al haber crecido con esta sed de venganza, al haber adquirido el manto y todo, al final se da cuenta de que él es más clon de Jango que todo el ejército clon. Y por su parte, Mando vería cómo hasta un monstruo como Jabba hizo lo posible para salvar a su hijo, y así entendería mejor que separarse de Grogu sería lo correcto por el bien del pequeño. Y si a eso le añadimos que Rota pues también interactuó con los Jedi, y es que vamos, incluso padre e hijo llegaron a interactuar con Yoda en su momento, por lo que Rota le podría advertir a Mando sobre la longevidad de Grogu, haciendo más dura la realidad de que Mando no durará muchísimo tiempo al lado de Grogu. Y ya terminaría la temporada con la derrota de los gemelos y Rota ascendiendo al trono de los Hoth, pero con el objetivo de hacer las cosas de una forma diferente y aliándose con la Nueva República. Boba Fett sería ya oficialmente un aliado tanto de Rota como de Mando y dejaría en claro que estaría dispuesto a apoyarlos, pero desaparecería por un tiempo. Y para terminar, la República le daría a Mando una posible pista de un Jedi. Bueno, para terminar la parte de Mando, porque yo dejaría como cliffhanger para cerrar ahora sí la temporada, que viéramos la actividad imperial y el regreso de Moff Gideon, porque una cosa que me hartó de la serie tal y como la conocemos fue la manera repetitiva del final de cada temporada. Gideon aparece hasta el final y es derrotado, hasta que su derrota fue definitiva en la tercera. Hoy es el día de la marmota. Así que yo hubiera quitado a Moff Gideon de toda esta temporada, me lo hubiera guardado y lo hubiera dejado solo como cliffhanger de la segunda temporada para empezar a tisear lo que sería la tercera. Y ya es aquí cuando el conflicto imperial volvería como tema principal, y a Moff Gideon como villano, pero de tiempo completo, no solo del final, sino desde el capítulo 1 ya lo pondré en pantalla. Y esto para que también se sienta como una amenaza mayor y sobre todo para que se sienta más la rivalidad con nuestros protagonistas. También creo que hubiese abordado mucho mejor todo el tema del Consejo de las Sombras, para que también se viera cómo los imperiales ya estuvieran atentos ante la posibilidad del regreso de Thrawn. Otra cosa sería que ya en esta temporada pondría el regreso de Bo-Katan, tanto como intermediaria entre Mando y Ahsoka, como para abordar todo el tema del Darksaber, la rendición de Gideon que terminó en la Noche de las Mil Lágrimas, y todo esto para encaminar a Mandalore como escenario final de toda la historia de Mando, ya que el desenlace real de la tercera temporada a mí me gustó bastante y tiene elementos geniales. Y mientras Mando busca las pistas de los Jedi, es cuando se da la conexión con Bo-Katan y se tocarían los temas de que existen varios credos diferentes entre los propios mandalorianos. Ya que el tema de que Mando se indignara cuando Bo-Katan se quitó el casco es interesantísimo, además de que forma parte crucial del final de la historia. Pero entre medias, los imperiales siguen el rastro de ambos. Por un lado, buscan a Mando por Grogu, y por otro lado, buscan a Bo-Katan para quitársela de encima, ya que ella no para de estarles jodiendo los planes a Gideon. Y así, entre persecuciones y enfrentamientos a lo largo de la temporada, todo hubiera terminado con el descubrimiento de que el Imperio sigue presente en Mandalore. Y aquí es cuando habría incorporado algunos de los elementos clave de la segunda temporada. La real, no la que me estoy inventando. Y hubiera sido la destrucción del Razor Crest, ¡Mi nave! el secuestro de Grogu y la revelación de los Dark Troopers y sobre todo la presencia de Ahsoka. Imaginen todo eso como el epílogo final de la tercera temporada para con esto haber dado pie a la película. Pero aquí un pequeño agregado. ¿Recuerdan que dije que hay algo de la historia del libro de Boba Fett que sí me gustó? Pues entre la temporada 3 del Mandaloriano y su película hubiera añadido un especial de Boba Fett. Y con especial me refiero a una producción como las que ha venido haciendo Marvel, como la del Hombre Lobo por la noche o más reciente la del Punisher, para que aquí viéramos únicamente la parte de los flashbacks de Boba, sobre cómo escapó del Sarlacc, su convivencia con los Tusken y sobre todo ver cómo es el propio Boba Fett quien recupera su armadura de Cobb Vanth. Y es que además, piénsenlo, si ya Boba tenía interacciones con los Tusken, también hubiera sido un poco más creíble que hubiera sido Boba quien se hubiera armado todo esto del Dragon Krayt y todo este rollo, porque la verdad esa escena fue espectacular. Entonces, que todo eso fuera igual, pero en vez de que hubiera sido Mando, hubiera sido Boba Fett. Y terminaría con Boba ya regresando al presente, recibiendo un mensaje pidiendo la ayuda.
Y ya con todo esto sobre la mesa, es cuando nos iríamos a la película que diera punto final. ¿Están listos para escuchar mi final? Ah, pues antes de eso, ¿ya se suscribieron al canal? Más les vale. Porque esto se está poniendo muy bueno. Y ahora sí, con lo bueno. Todo culmina en este punto. Mando y Bo-Katan piden ayuda a diferentes aliados para el enfrentamiento final contra Moff Gideon en Mandalore. Los diferentes grupos mandalorianos a través de la galaxia se reúnen. Agentes de la Nueva República también se unen para apoyar, con la condición de que Gideon sea llevado ante la justicia. Y así, todos los personajes introducidos a lo largo de las 3 temporadas habrían formado parte de esta despedida. Primera corrección, hubiera quitado a estas tropas mandalorianas Stormtroopers, porque a pesar de que tenían un diseño bastante fregón, siento que desaprovecharon demasiado a los Dark Troopers. Y así se armaría una batalla entre el Imperio y los Mandalorianos acompañados de la Nueva República. Y a la lucha se unirían Boba Fett y Ahsoka. Ah, y hablando de Ahsoka, ella hubiera sido quien le hubiera informado a cierto Jedi sobre el tema de Grogu para que también en el gran clímax se uniera a la lucha, así como lo vimos en la serie real. Y así, tal y como lo vimos en la serie real, lo hubiéramos visto en la película, la llegada de Luke Skywalker para ayudar en la lucha. ¡Me corro! Hermano, esto es épico. ¿Pero qué? ¿No les parece lo suficientemente épico? Pues ¿qué les parece si además agregamos la salida del mitosaurio de las profundidades de Mandalore? Ya que el pueblo mandaloriano ha venido a reclamar su hogar verdadero. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Pero volviendo a Luke, no sería él el héroe definitivo, no. Esta es la historia de Mando. A él le correspondería derrotar a Moff Gideon, aunque sí moriría en la lucha, y finalmente Mando rescataría a Grogu. Durante toda la película, estos dos estarían separados, y cuando por fin padre e hijo logran reunirse, sería entonces cuando llega Luke Skywalker y le dice a Mando que llegó el momento de la despedida. El viaje de Mando fue para entender lo que era mejor para su pequeño, y es ahí, en ese momento, cuando Mando se quita por primera vez en toda la historia el casco y se despide del pequeño, cerrando por completo la historia de estos dos. Y ya solo detalles aparte para cerrar y complementar la historia, sería lo de los mandalorianos reclamando su hogar ancestral y volviendo a encender la forja, y Ahsoka decidiendo no acompañar a Luke para irse al Lothal, y así dar pie a su historia. ¡Pum! Y con esto termina la historia del Mandaloriano. Obviamente todo esto es un pitch mega resumido, pero díganme, ¿qué les pareció la verdad? Ya les dije de entrada que todo esto iba a sonar a un enorme fanfic, pero primero quiero dejar algo en claro, y es que jamás introduje cosas nuevas. O sea, no me saqué de que de repente salieran los Yushan-Bong o Kyle Katarn ni nada. Absolutamente todo lo que acabo de exponer son elementos que vimos tanto en la serie y peli del Mandaloriano y con unas cosas que vimos en la serie de Boba Fett. Así que simplemente modifiqué el orden de los hechos para darle otra narrativa. Pero ahora toca decir mis argumentos para todo esto, además de unas cuantas aclaraciones. A ver, siempre el punto de toda historia es desarrollar a su protagonista. Si la película, serie o lo que sea muestra al protagonista siendo uno al inicio y cuando esta termina sigue siendo el mismo, entonces lo hiciste mal. El personaje debe ser diferente al final de la historia. Y justo ese es mi primer problema con la serie y la película. Mando solo evolucionó en las primeras 2 temporadas. Y en la tercera temporada, pues prácticamente ya no evolucionaron tanto. Esto debido a que la temporada le dio más foco a Bo-Katan. Y Mando y Grogu, pues, se mantuvieron iguales. Y lo mismo, francamente, pasó en la película. Bueno, Grogu sí evolucionó un poquito en la peli, pero tampoco un cambio enorme, la verdad. Así que en esta versión que yo propuse, Mando estaría en constante desarrollo, aprendiendo visiones diferentes de qué hacer con Grogu, sobre su propia historia y la de los demás mandalorianos, un poco sobre los Jedi, y todo haciendo que el personaje sea más consciente de todo a su alrededor, y entendiendo por qué debe dejar ir a su hijo adoptivo.
Grogu también seguiría desbloqueando sus habilidades para ser más fuerte y tratar de sobrevivir por su cuenta. Incluso propuse darle un arco más completo a otros personajes como a Boba Fett, porque todos los personajes de una historia deben avanzar pues de forma pareja, por más pequeña que sea su contribución en la historia. Personalmente odio el fanservice, ya que en general suele ser un pretexto para no esforzarse en el guión y solo llenar la historia con emociones baratas. Sin embargo, también ya llegamos a un punto en donde parece que está casi prohibido tocar ciertos temas o personajes, ya que hay una idolatría alrededor, teniendo como resultado que muchas producciones sean sumamente tibias y agreguen elementos que en realidad podrían funcionar perfectamente dentro del contexto de la historia, pero que lo hacen de la forma más superficial posible y al final pues no saben a nada porque no explotan el verdadero potencial de estos elementos y solo los muestran como para decir, oh, mira, 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 aquí está, sabemos que esta cosa existe, aquí está, no lo vamos a tocar ni a desarrollar, pero aquí está, ¿qué tal? Supo chido, ¿no? Ahora vamos a comer más Remember Berries. Y es que al final, precisamente todos estos elementos que pudieron haberse desarrollado de una forma increíble no saben a nada. Justo un fanservice, pero no un elemento coherente en desarrollo. Por ejemplo, en mi propuesta, yo sugería que el mitosaurio apareciera, y sobre todo que apareciera de forma completa y en acción en la película. Y esto no lo menciono como un fanservice. En la cultura mandaloriana, el mitosaurio es una criatura mitológica que también es un símbolo sagrado, casi divino. Y en la tercera temporada, Bo-Katan justamente se encontró con el mitosaurio, pero ya nunca volvimos a ver nada al respecto. Y esto porque seguro se lo están guardando como un comodín para una posible continuación, en lugar de poner toda la carne en el asador y explotar un elemento que ya expusieron. Entonces yo mejor propuse que el mitosaurio, en lugar de que solo pues saliera a saludar, hola, mejor formara parte del clímax de la película, haciendo que la lucha por Mandalore se sintiera todavía más mítica al tener a la criatura ancestral apareciendo nuevamente tras supuestamente haberse extinguido. Y así, el renacer de Mandalore se sentiría completo y muchísimo más épico. Y así es como logramos tener un elemento narrativo que es coherente, en lugar de un mero easter egg que solo sirve para emocionar, pero que no llega a nada. Espero no ser el único que piensa así, pero prefiero 1000 veces un solo producto que esté bien estructurado que un catálogo enorme por escoger, pero que todo esté medio rancio. Y es que tal y como le pasó a Marvel, Star Wars se empezó a sobresaturar de contenido, y por querer que todo funcionara igual, solo descuidaron pues una gran parte de sus producciones, porque ya no se trataba de qué historias pudieran contar y desarrollar, se trataba solamente de rellenar el catálogo de Disney Plus para tener más suscriptores. Y tristemente, los CEOs de la mayoría de los streamings prefirieron copiar el modelo de Netflix que el de Apple TV. Sí, es más consumido Netflix por la demanda de contenido. El problema es que hoy en día Netflix encarna a la perfección el dicho de cantidad sobre calidad, y por eso se arriesgan cada vez menos en sus producciones. Y las que sí tienen algo valioso que ofrecer suelen ser canceladas casi de inmediato. Por su parte, Apple TV quizá no sea el streaming con más contenido. De hecho, en el top de plataformas de streaming más consumidas se lleva el cuarto lugar, estando detrás de Netflix, Prime Video, Disney Plus y HBO. Pero algo es seguro, la gente que sí consume el catálogo de Apple coincide en que quizás no tiene un catálogo enorme, pero las producciones que tienen son de una calidad impresionante y todas sus series siempre suelen figurar en las premiaciones más importantes de la televisión. Entonces, yo creo que Star Wars debió irse por este esquema de trabajo, centrar su atención en una línea argumental en lugar de sobresaturar el mercado, porque la mitad de las producciones que hemos visto son de dudosa calidad. Vamos, ¿cuántas veces no me han escuchado hablar en este canal sobre el desperdicio que fue la serie de Obi-Wan? ¿O qué me dicen de The Acolyte? Cancelada tan solo un mes después de que se emitió el capítulo final. Por cierto, dato curioso, ¿saben qué sí es tener mala leche? Que la noticia de la cancelación de la serie se dio el mismo día del cumpleaños de Manny Jacinto, nuestro queridísimo Kimir. O sea, encima de que Manny interpretó al único personaje rescatable y bien desarrollado de la serie,
Disney lo recompensa soltando la noticia de que se quedó sin chamba en su cumpleaños. Tiene 2 huevos así de grande. Pero retomando, Disney solo se mentalizó en sacar la mayor cantidad de proyectos posibles, pero sin pensar mejor el planteamiento y desarrollo de cada proyecto. Porque lo cierto es que Obi-Wan, Boba Fett, Ahsoka, incluso The Acolyte, no es que fueran malas premisas para hacer una serie o bueno, una producción con estos personajes. Es que el desarrollo apresurado por sacar contenido hizo que estas series tuvieran una calidad francamente pobre. Así que si ya habían empezado el camino argumental con The Mandalorian, debieron darle prioridad a esa historia y de ahí catapultar pues su siguiente historia, la cual perfectamente pudo haber sido la de Ahsoka en compañía de Luke por evitar el regreso de Thrawn. Porque a pesar de que aún falta pues ver el desenlace de la segunda temporada de Ahsoka, la primera ya mostró errores de continuidad. Por no decir que la serie en realidad también está mal ensamblada. ¿Qué? ¿Que debería hacer un video reordenando la historia de Ahsoka? ¿O incluso una nueva sección de reestructurar ideas de películas? ¿Quién sabe? Y también, si Disney le hubiera dado prioridad a la historia del Mandaloriano, tal y como lo propuse, hubiera hecho que la historia se contara en menos tiempo y así haber podido tener durante más tiempo en pantalla a varios personajes. Porque dejando de lado las controversias de Gina Carano, su personaje Cara Dune me gustaba muchísimo y hubiera estado genial que llegara al final de la historia y no solo a la mitad, que fue como pues terminó pasando. Lo mismo con Carl Weathers, que a pesar de que sí estuvo presente en toda la serie, su triste fallecimiento en 2024 impidió que fuera parte de la película, cuando su personaje fue uno de los más importantes de la historia del mando. Y de haber aprovechado mejor el tiempo y recursos en esta historia y contarla adecuadamente hasta el final, pues probablemente hubiesen terminado en la mitad de tiempo y ya de ahí haberse ido a otra línea argumental, porque no tengo duda de que siempre existió la posibilidad de contar el filoniverso como si fuese una fase del universo de Marvel. Y hablando de fases de Marvel, yo creo que con esto hubiésemos tenido algo así. Yo lo propongo de esta forma. Sombras del Imperio. Fase 1, el renacer de Mandalore. Próximamente, fase 2, el heredero del Imperio. ¡Pum! Ahí está organizado su universo. Contrátame, Marvel. Les convengo. Contáctenme. Estoy disponible. Pero bueno, ahora sí ya. Díganme por favor en los comentarios qué les pareció mi perspectiva de la historia de lo que pudo haber sido The Mandalorian. ¿Está buena mi propuesta o se me fueron las cabras al monte? Dejen su opinión en la caja de comentarios y no olviden suscribirse, darle a la campana y seguirme en mis redes sociales. No se hable más. Y bueno, aquí termina no solo el video, sino que también ya doy por terminado el mes de Star Wars. Muchísimas gracias a todos por ver estos videos. Este año fue sumamente fructífero, logré llegar con más espectadores y gracias a todos los nuevos suscriptores que acaban de llegar al canal, de verdad aprecio que hayan tomado su tiempo de ver mi contenido. Y aunque ya no me tocará hablar específicamente de Star Wars hasta el próximo año, aún así tengo muchas sorpresas para este año. Y estoy seguro de que van a encontrar aquí un canal que los tenga entretenidos y que además los haga descubrir una que otra cosilla nueva. Yo me despido a todos, muchísimas gracias. Yo soy el Maestro Huesoman despidiéndome. La fuerza estará con ustedes siempre. Chiori.